Muy bien, buenas tardes. Como siempre, todos los sábados, bienvenidos a este programa de estructuración gremial. Nos acompaña el profesor Roberto Díaz González, presidente de Sintrauma Nacional, y quien les habla, Abelardo Bermeo, coordinador de la Junta Médica del Huila. Hoy celebramos precisamente que el profesor Roberto Díaz fue seleccionado como miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano a nivel nacional. Profesor Roberto Díaz, lo felicitamos y justamente ese será nuestro tema que nos ocupará el día de hoy en nuestra novena sesión de este programa de estructuración gremial. Hoy vamos a hablar precisamente del Colegio Médico Colombiano. Profesor Roberto Díaz, es su tiempo. Bueno, buenas tardes. Sí, hoy interrumpimos las charlas que veníamos hablando sobre la organización médica y la organización sindical para hablar de un tema puntual que es el desempeño del Colegio Médico Colombiano, y pues se nos facilita comentar los detalles de cómo es que funciona y cuál es la propuesta que hay para este año. Entonces, esta es la presentación de un comité, el comité gremial, que es el comité, en términos generales, pues el más importante que nos interesa con los temas que estamos hablando gremial. Existen 3 comisiones, hay una comisión que es la gremial, y en el informe cada anual me encargaron de hacer la presentación de este comité, de esa comisión. En la comisión gremial está formada por unos miembros estatutarios, por 3 miembros. Está el presidente Roberto Vaquero Javerlín, que es el presidente del colegio, doctor Jorge Diego Acosta Correa, que él es el vicepresidente, el doctor Stevenson Marulanda Plata, que él es el coordinador de la comisión gremial. Hay una funcionaria, una empleada, que es la asistente gremial, se llama Adriana Salinas Rodríguez. Y en la asamblea anterior, en razón de la importancia que tiene el trabajo, se invitaron a unos delegados en la asamblea para que participáramos en este comité. Se invitaron a 6. Una fue la doctora Linibel Cruz Vaquero, el otro el doctor Leonardo León Núñez, el otro Jairo Rincón Serrano, el otro Jonathan Martínez López, el otro Eduardo Antonio Domínguez, y en suscrito. Entonces, pues se dio la oportunidad. Es la primera vez que yo iba ahí a una reunión del Colegio Médico, a una asamblea, y se dio la oportunidad que me incluyeran. De ahí salió la idea de hacer las charlas, y de ahí salió la idea del trabajo que estamos realizando. Entonces, el informe de la comisión tiene 2 componentes. Uno, las actividades netamente administrativas, que se refiere a certificaciones y todo lo que tiene que ver con las afiliaciones del colegio, a las afiliaciones, y el otro de las actividades de liderazgo, que son las que debe asumir desde el punto de vista gremial el Colegio Médico Colombiano. Entonces vamos a empezar por las administrativas, donde se ve durante todo el tiempo que fue sostenida la afiliación al colegio. Hubo un bajón en abril, ya sabemos por qué, pero pues se recuperó este proceso de afiliación. Quiero aclarar que las afiliaciones es desde el punto de vista de colegiatura, que es lo gremial, es distinto al registro. El registro es la función pública. Entonces son 2 actividades diferentes. El colegio presta la función pública que está establecida por ley, que es la de acreditar el ejercicio profesional, es diferente a la colegiatura, que es la gremial. Y cuando estamos hablando de afiliaciones se refiere a lo gremial. Entonces ya son cerca de 16.500 los colegiados, los afiliados. Vemos aquí cómo durante todos los años se ha mantenido la afiliación.
El año pasado fueron 1.600, durante este año ya llevamos en 850, o sea, se tiene un buen pronóstico para este año. Y esta es la afiliación por departamentos. Obviamente lo que es Bogotá y Cundinamarca pues barren. Y la lógica es de que es donde está el sitio donde hay mayor cantidad de facultades de medicina. Entonces apenas lógico que se centralice todo. Después llegue Antioquia y Atlántico y el Valle, que son secundarios, pero lo que es Bogotá y Cundinamarca se lleva muy de lejos el volumen de producción de médicos y obviamente de su afiliación. El otro elemento es la afiliación por rangos. Esta es una diapositiva que dio mucho para analizar hoy, esta mañana en la asamblea, porque vemos que entre los 40 y los 60 años se tiene más del 60% de la afiliación de médicos. Y por el contrario, entre 20 a 30 es el volumen que no alcanza el 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Colegio Médico Colombiano se está volviendo casi un club de prepensionados, se están vinculando los líderes de las regiones que le están indicando, que tienen su interés de indicarle a las nuevas generaciones por dónde tienen que coger. Pero lo llamativo, lo grave es que esas nuevas generaciones, estos médicos recién graduados, no se están vinculando con el colegio. Entonces, este es uno de los primeros elementos que determina el plan de acción para este año. Eso se va a tomar medidas importantes para cambiarlo. Lo otro son las certificaciones, ese es un proceso administrativo. Certificaciones que para este año pasado disminuyeron de manera importante, que adicionalmente al registro está el certificado. Y está la relación de los médicos vinculados de acuerdo con el sitio donde nacieron. Entonces vemos cómo el gran volumen de médicos que son colombianos, existe un volumen grande también de médicos venezolanos que nacieron en Venezuela, y también hay cubanos, ecuatorianos, estadounidenses y mexicanos. Ese es el orden de la población. Obviamente se analizó la doble nacionalidad con los venezolanos y obviamente la doble nacionalidad pues aquí no queda registrada. Sencillamente se registra, el que tiene doble nacionalidad se registra como colombiano y el que se registra como venezolano porque no tiene esa doble nacionalidad. Entonces vemos cómo es esa distribución, pero el otro elemento es si estudiaron, en dónde estudiaron. Porque hay muchos colombianos que han ido a estudiar a Venezuela y viceversa, y ahí no estudiar. Entonces aquí está la proporción, esto está invertido este es el 18, este es el 19 y este es 2020. Estos son los títulos, el volumen de títulos que se tienen de profesionales nacionales colombianos contra el volumen de títulos de profesionales que estudiaron en el extranjero. Entonces siempre es alto, pero de todas maneras es preocupante porque está creciendo. Y ahorita con lo de la pandemia pues se dio para discusiones. Este es el acceso gremial a través de la historia. Desde el 2003, que fue cuando pudo funcionar el Colegio Médico Colombiano, se ha ido aumentando de manera importante, progresiva. Aquí tuvimos 8 años de que se estancó y otra vez está en ascenso. Hoy por hoy, el Colegio Médico Colombiano es la organización gremial de los médicos que tiene más acogida, que tiene por mucho mayor cantidad de médicos, de profesionales vinculados. Las otras agremiaciones no llegan a la mitad. El Colegio Médico Colombiano es la institución llamada a liderar desde todo punto de vista las actividades gremiales, que además debe coincidir, debe articularlas, como ya hemos visto antes, con las actividades académicas, con las científicas y con las sindicales, y obviamente con las actividades que hacen los egresados. Desde el punto de vista del liderazgo,
se tienen organizado a nivel regional, se ha aumentado el número de organizaciones, se ha aumentado, se han consolidado las distintas seccionales con sus juntas directivas. A propósito, aquí la del Huila tiene para el mes entrante citada la asamblea. En la asamblea hay que recoger a las personas de los otros municipios. Aquí lo estamos haciendo, estamos repitiendo la tarea que nos estamos centralizando en Neiva y estamos dejando por fuera los otros municipios, las otras regionales, cosa que hay que recogerlos. Y desde el punto de vista práctico de liderazgo, el colegio tuvo mucha, pero mucha actividad en los temas que tuvo que ver con la pandemia y con la revisión y análisis del proyecto de ley 010. Proyecto de ley 010 que al fin se discutió, se analizó, se hizo plantones, pero al fin no lo archivaron. Eso recién esta semana volvieron otra vez a abrirlo y estamos otra vez en el plan de revisar las cosas. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo hay dos posturas. Una, que no podemos seguir a la cola de lo que está pasando. No podemos seguir reactivos a lo que hacen los políticos o el gobierno. Esa es otra consideración clara, que necesitamos coger el liderazgo, y el liderazgo es decir, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, para dónde es que nosotros vamos. O sea, somos nosotros los que desde el punto de vista de movimiento generamos un movimiento social y buscamos es que no apoyar a los políticos, sino que los políticos son los que tienen que de una u otra manera desarrollar lo que nosotros estamos planteando. Eso sí es claro, esta administración, este presidente está en plan de invertir esos procesos. Entonces, ¿cómo fue la participación? ¿Cómo es que funciona? Hay una comisión que estábamos reglamentando, que es la comisión gremial. Dentro de los estatutos del Colegio Médico Colombiano se establece que es un órgano asesor y ejecutivo, o sea, la junta directiva encarga una serie de tareas y que está definido en los estatutos. Lo conforman miembros estatutarios. En los estatutos aparecen, son 9 personas los que conforman la junta directiva, y de esas 9 personas, 3 van para la comisión gremial, 3 y los otros 6 para otras 2 comisiones, una la administrativa y otra la académica. Y por la importancia y por el volumen de trabajo, se tienen por asamblea, se tienen unos invitados, asamblea de delegados, se tienen unos delegados invitados, con el fin de dar el cumplimiento de los estatutos, de ampliar y mejorar la participación del gobierno colegiado. Cada comisión debe establecer un plan de acción, un cronograma de actividades, debe prestarlo presentando, informando trimestralmente. La forma como funciona básicamente es de que se revisa, se analiza primero un tema desde el punto de vista objetivo, el cual tiene algún tipo de contradicción. Una vez que se define el tema, se define la contradicción, se hace una revisión, un sustento tanto en lo académico como en lo legal. Y una vez que se define las distintas posibilidades, se dan unas conclusiones o recomendaciones. Toda esta reglamentación, toda esta actividad tiene el marco legal de los estatutos del Colegio Médico Colombiano, que están derivados de la ley 1164, que es la que reglamenta esa es la ley única de reglamento de talento humano en salud. En estos días se está manejando cambiar o modificar esta ley. Y la Constitución Política de Colombia, en el artículo 26, establece que toda persona puede de manera libre escoger una profesión, y en el segundo párrafo se habla de que las profesiones legalmente reconocidas se pueden organizar en colegios. Esto es un principio constitucional que, a pesar de que pues, salió en la Constitución, entonces vemos cómo nos ha funcionado todo. Después de eso pasaron casi 8 años para que el colegio fuera, a pesar de que se había presentado en 2 o 3 ocasiones al gobierno nacional la propuesta de que fuera el colegio
el que adelantara esta actividad y que se había sido autorizada. Sin embargo, no le daban vía legal y fue hasta el 2003 que empezó a funcionar. Entonces venía todo funcionando hasta que cambió el planeta. Cambiaron las cosas, se modificó rotundamente cómo era que se estaba trabajando, se modificó y así seguirá la modificación. Eso, el criterio de que era como si se apagara y prendiera la luz, eso ya no, eso ya se sabe que eso no es así, que no vamos a poder ver nunca como estamos antes y que es el momento para corregir muchas cosas, para no volver a un sitio peor, sino desde el punto de vista gremial, es el momento para mejorar las cosas. El programa está básicamente desarrollado, el programa gremial, por el doctor Stevenson Marulanda. Él se la pasaba viajando por todo el país, hacía unos simposios itinerantes. Aquí cuando vino a Neiva y nos reunimos junto con el doctor Diego González fue cuando se generó la propuesta de organizar las juntas médicas departamentales a espejo y semejanza de la Gran Junta Médica Nacional, que fue la que desde el punto de vista de trabajo gremial y esfuerzo logró generar la ley estatutaria, se hizo lobby y se consiguió. Ese es uno de los trabajos que se generó a raíz del Colegio Médico Colombiano. El otro es la ley de residentes, que también se dio un proceso, se dio un esfuerzo, se buscaron movimientos sociales, se buscaron apoyo, y esas son iniciativas y medidas que van saliendo, que es importante que la comunidad que es médica, que es importante que la gente entienda que todos estos procesos son lentos. Eso uno espera que porque está bien o porque es así de la noche a la mañana se resuelva, pero no, así no funciona el país. El país tiene una actividad muy, y el gobierno en sí tiene unos cambios muy paquidérmicos, eso van con mucha parsimonia todo. Pero sí es importante definir para dónde es que vamos para no perder el rumbo. Entonces, con la pandemia, con el cambio de vida, por un lado, perdimos desde el punto de vista económico el progreso prácticamente 10 años. La gente se ha empobrecido, pero así como se perdieron como unos 10 años, esta pandemia nos obligó a adelantarnos también como unos 10 años en las comunicaciones. Se cambió totalmente las relaciones. Entonces vemos cómo el presidente del colegio, a través de Zoom, estaba fatigado permanentemente en reuniones, en conceptos, en opiniones. Cómo a través de las aplicaciones como la de YouTube quedan grabadas las charlas, las conferencias, quedan grabados, que de todas maneras, como el trabajo que nosotros empezamos a hacer, un trabajo didáctico, académico, que en cualquier momento se puede consultar. Ya no necesitamos hacer unas reuniones presenciales y rogar para que la gente vaya, ya eso es mucho más fácil, y el que no puede, pues tan pronto tenga tiempo, se puede consultar y puede opinar. Y lo otro es que definitivamente el celular, que está a la mano de todas las personas, en tiempo real se pueden comunicar. El 99% de las personas nos estamos comunicando en vivo y en directo a través del WhatsApp. Todo esto cambió, y no solo cambió para bien, también trajo una nueva enfermedad en las comunicaciones. Trajo la epidemia de las noticias falsas, la epidemia de que se echa a rodar una información falsa, arropados detrás del anonimato, y cualquiera dice cualquier bestialidad y eso impacta. Y corregir eso se demora de una semana a 10 días, porque para corregirlo se necesita verificar, se necesita hacer una revisión académica, una revisión científica de qué es lo que está pasando, y eso lo veíamos todos los días con lo de las vacunas. Que es que le van a meter un chip, pero espere un momentico, ¿cómo es un chip? Explicar que eso no se puede meter en una vacuna. Entonces cualquiera dice cualquier barbaridad y queda dando vueltas en las redes. Y vaya a ver el trabajo que toca para aclarar y desestimar esos conceptos. Entonces aquí es donde se plantea
la responsabilidad de los líderes y de las organizaciones sociales y de gremiales, para que antes que sucedan los chismes, dar información clara, precisa, de tal forma que los rumores, de tal forma que esa epidemia de mala información tan pronto llegue, quede contrarrestada. Ese es el modo de vida, esta es la orientación que también se le está dando al Colegio Médico Colombiano. Entonces vemos como uno de esos, el vicepresidente, una persona admirable, muy activa, él permanece, no sé cómo saca tiempo para revisar tema por tema. Cuando se habló del proyecto de ley, él lo vio, lo analizó, lo revisó y dio recomendaciones. Él está permanentemente escribiendo sus escritos en ágoras. También revisó y analizó lo del financiamiento, lo de renta básica de emergencia. Él está pendiente de conceptos muy autorizados desde el punto de vista de manejo de sindicatos y de contratación. Entonces vemos que esta es una actividad que se debe cimentar, esta es una actividad que el vicepresidente desarrolló y desarrolló. Yo respeto mucho la minuciosidad y la formación académica con que lo está haciendo. Él es un especialista pensionado de anestesia y que vive en la zona cafetera. La otra orientación que se dio fue ya de tipo filosófico. El doctor Stevenson Marulanda, con lo de la pandemia, se fue para su tierra. Inés de Fonseca se encerró allá para evitar lo de la pandemia, y así como se encerró, empezó un año sabático, un año de análisis, un año en que revisó cosas, temas como el genoma y que es el manual de Dios, empezó a hablar de filosofía griega, empezó a revisar la filosofía de nuestro padre Kant, y llegó a temas tan mundanos como el conservar en la moda el vallenato viejo, en fin, de la psicología humana, de cómo actúa la violencia y la corrupción, de aberraciones, de temas internacionales. Entonces, él permanentemente estuvo revisando aspectos sociológicos, aspectos de libertad, de funcionamiento, y terminó en temas de economía, revisando cuáles han sido las crisis del capitalismo, revisando cuál es el malestar que estamos atravesando el planeta. Entonces él afortunadamente todo este tiempo para recargar baterías, y en este momento, pues esta mañana fue nombrado presidente. Lo otro, manejo de los medios de comunicación del Colegio Médico Colombiano, están a cargo del doctor Samuel Barbosa. Él es asistente, él es médico, salubrista público, y él se encarga, está pendiente de recoger absolutamente todo lo que tenga que ver con el sector de la salud y manejar las comunicaciones a través del WhatsApp con todas las seccionales, con todos los departamentos. Él ha defendido mucho el trabajo del médico. Vamos aquí como entrevista a las mujeres que han sido líderes, y también él es el que organiza y tiene a su cargo los webinars. Entonces, nosotros hicimos la propuesta de generar un tanque de pensamiento. Es el concepto técnico derivado del trabajo que estuvimos haciendo en la mesa de diálogo del Ministerio de Salud. De todas maneras, de continuación, se siguieron revisando estos temas, porque como no nos volvimos a reunir sobre reforma a la salud, se hicieron unos planteamientos macros, concretos, y se están revisando los temas. Se están revisando los temas con el apoyo del Colegio Médico, los temas que estamos haciendo aquí en la Junta Médica de Huila, llamó la atención y se apropiaron de este concepto. Para esta nueva junta directiva, ese es uno de los elementos básicos para determinar ya de manera oficial, porque este trabajo se hizo, yo lo hice a título individual, a título personal, como un aporte, pero entonces ya se van a revisar los temas, se van a corregir en lo que sea necesario para que sean conceptos claros, oficiales del gremio médico, de tal forma que se puedan generar actividades de liderazgo y se tenga uniformidad de conceptos y se tenga facilidad en la discusión. En el colegio, pues hasta ahora, como no estaba autorizado, pues se tomaron temas que no tienen mayor concepto desde el punto de vista
de manejo gremial. Entonces está la publicación de cuando organizamos la Junta Médica Departamental, cuál ha sido la experiencia, de los criterios de unidad gremial, y pues ya ahorita la nueva Junta le va a dar más empeño a este tipo de trabajos. En los estatutos se establece que la Junta Directiva, como está explicando, está compuesta por 9 miembros. Esos son nombrados por 4 años. Estos miembros son de personas delegadas de cada departamento. De acuerdo con el número de médicos, hay un delegado por cada departamento. Hay un delegado desde 50 hasta 2.000 médicos. Es el único sitio donde tienen los delegados en Bogotá y Cundinamarca. El resto, todos los departamentos tenemos un delegado a la asamblea, y esa asamblea es la que nombra con sus 9 miembros la junta directiva. Las funciones de la junta directiva pues básicamente son las del gobierno y la administración de la entidad, hacer los reglamentos y sus estatutos, establecer el plan estratégico que estaba comentando que se está determinando para este año, determinar las comisiones y los comités. Entonces ya vimos que hay 3 comisiones: la gremial, que es la que tiene más trabajo; la otra es la de la función pública, que está funcionando muy bien, excelente, se dieron buenos informes, no se tiene mayor problema; y la otra es la que tiene que ver con temas académicos. Los comités son 2. El comité es el de ética y el de estatutos, que también se nombran en la asamblea junto con el fiscal, y se nombra, bueno, y los delegados departamentales se eligen también por 4 años. Esos se eligen en cada departamento. Entonces, cuando hicimos nosotros aquí, cuando nombramos la junta directiva, pues por puro despiste yo quedé delegado. El primer año no asistí, asistió fue el doctor, yo estaba convencido que el presidente era el delegado. Entonces, cuando me informaron, no, que el que había quedado delegado yo era, entonces me tocó darle autorización al doctor Diego, que estaba de paseo esa vez. Y el año pasado fue cuando pues asistí por primera vez y logramos ubicarnos en la junta directiva. El de los delegados nos dan una capacitación para participar, para facilitar las actividades ahí de la junta. Esta mañana entonces se hizo la elección, se hizo una votación, se escogió por el trabajo, por el perfil, por las actividades que ha desarrollado. Entonces quedó de presidente el doctor Stevenson Marulanda. Él es médico de la Universidad Nacional. Él es natural de Fonseca, La Guajira. Él es especialista en cirugía general, tiene una subespecialidad en vías biliares. Él fue jefe del servicio en la Samaritana. Él está pensionado, es muy conocido porque pues, su actividad desde tiempo atrás, desde que se cerró el hospital de San Juan de Dios, se dedicó a la actividad gremial. El vicepresidente, el doctor Osvaldo Borraes, él es cirujano general, también él es de Bogotá, también es de la Universidad Nacional. Él fue el que tuvo un premio nacional por la bolsa que se llamaba inicialmente la Bolsa de Bogotá. Después se le puso un nombre a él, la Bolsa de Borraes. Esa es la bolsa que se hacía o que se hacen todavía cuando hay problemas de abdomen que no pueden cerrar el abdomen, le ponen las bolsas de suero, las bolsas de plásticas de suero, y se lo cosen mientras se disminuye el edema. El secretario, el doctor Jesús Chaustre, él es natural de Cúcuta. Él tengo entendido que es especialista en ginecología. Y el tesorero, el doctor Ignacio Madero, él es ginecólogo de Bogotá. Estos son los cargos que tienen actividad fija. Los otros son vocales. Entonces está el doctor Germán Guerrero de Cundinamarca. Él también es cirujano. El doctor José Real de Barranquilla. El doctor Ramiro Hernández de Villavicencio. Él es urólogo. El doctor Enrique Villamizar de Cúcuta. No recuerdo cuál es la especialidad. Y Roberto Díaz González de Neiva, ortopedista. Entonces, como ven, el corte es muy de cirugía general. Parece que la mayoría son amigos, son compañeros de Stevenson, y eso pues garantiza que le vayan a apoyar y le vayan a sacar adelante sus propuestas. Los suplentes son suplentes de número.
que entran a ocupar los cargos en la junta directiva si falta alguno de los principales o de los vocales. Entonces, el suplente está Humberto Rosa, de Sincelejo, Linibe Cruz, ya es pediatra de Yopal, y Javier Pérez, que él es ortopedista, también de Bogotá, que era hasta esta mañana era el secretario. La propuesta del presidente es de que para que estos suplentes puedan tener una actividad real en un momento dado, pues deben participar de las reuniones. Entonces tienen voz, pero no tienen voto, pero sí participan en todas las reuniones para estar al día de qué es lo que está pasando, para oírse sus opiniones y su experiencia y para poder desempeñarse de manera adecuada. Entonces viene el comité de ética. El comité de ética es un comité, no es disciplinario, es de la organización. Entonces quedó a cargo el doctor Diego Acosta. Él vive en Pijao, en Quindío, el que les está explicando que es desde el punto de vista de actividad, desde el punto de vista de orientación gremial y de política en salud, que lo tiene muy claro. Yo admiro cómo le dedica tiempo y cómo orienta exactamente con criterios lógicos, con análisis claros, los criterios laborales, gremiales, sindicales. Entonces, una gran persona que nos está apoyando. Y viene el comité gremial y laboral. Hay un error porque no es comité, esto ya se corrigió, pero que va así, es comisión gremial y es gremial, no es laboral. De todas maneras, ahí se incluye al doctor Harold Botero, él es cirujano también, es cirujano del Valle, es además de cirujano, tiene la segunda profesión de abogado. Entonces, así las cosas, tiene claro de que se va a continuar el rumbo que trae el colegio, se va a actualizar en temas y se va a ser más enérgico en la participación con los otros gremios y con el apoyo a los médicos en general. Estos son en el momento en que los líderes de las agremiaciones que formaron la Gran Junta Médica Nacional, que en su momento primero hicieron todo el trámite para hacer real la ley estatutaria y después la de la Junta Médica.